Esta es la historia de Sofía, y arranca en el preciso instante en que la dignidad de una persona es puesta a juicio en público, no por sus actos, sino por su fe. Imagina la escena, la terraza del exclusivo club campestre El Robledal, el sol de mediodía bañando los campos de golf y el sonido de las copas de cristal chocando suavemente. Pero para Sofía, el ambiente es gélido, asfixiante. Está en el centro de un círculo de miradas que la juzgan, mientras la voz de la presidenta del club, Victoria Alarcón, resuena con una crueldad calculada, anunciando que su forma de ser sencilla y su devoción ya no tienen cabida en un lugar de élite. La humillación era un plato que se servía frío, y todos a su alrededor parecían disfrutar del banquete. A veces, la peor violencia no deja moratones en la piel, sino en el alma. El conflicto era tan claro como doloroso. Por un lado, estaba Victoria Alarcón, la presidenta, una mujer esculpida en ambición y obsesionada con el estatus, para quien el club era un tapiz perfecto que debía exhibir poder, lujo y conexiones. Por otro lado, Sofía Valcárcel, cuya serenidad y fe visible eran, a los ojos de Victoria, una mancha inaceptable en ese tejido de opulencia. La presidenta no la veía como una socia, sino como un error de cálculo, una pieza que desentonaba con la imagen de sofisticación que tanto se esforzaba en proyectar. La injusticia no era un malentendido, era una purga deliberada. Victoria quería expulsar a Sofía no por algo que hubiera hecho, sino por todo lo que representaba: la humildad, la autenticidad, y una riqueza espiritual que el dinero no podía comprar. ¿Alguna vez te has sentido así, atrapado en un lugar donde parece que no encajas, juzgado no por tu carácter sino por las apariencias? ¿Has estado en una situación en la que tu forma de ser, tus creencias o tu esencia misma son vistas como una debilidad o un defecto por quienes te rodean? Ese sentimiento de que, sin importar cuánto te esfuerces, siempre serás el extraño, el que no cumple con las expectativas de un molde invisible pero asfixiante. Es una soledad que cala hondo, la sensación de que tu valor está siendo tasado por una vara de medir completamente ajena a lo que realmente importa, a lo que llevas dentro. Sofía estaba viviendo ese momento en su máxima expresión, bajo la mirada implacable de una multitud que ya la había condenado. Antes de contarte cómo la fe silenciosa de Sofía consiguió dejar sin palabras a todo un club de élite. Comenta aquí desde dónde nos estás viendo, y suscríbete ya al canal. Te aseguro que no querrás perderte lo que sucede cuando una persona arrogante, cegada por su propio poder, descubre que ha subestimado de la peor manera posible a la persona equivocada. La historia de Sofía es un recordatorio de que las batallas más importantes a menudo se libran en silencio, y que la verdadera fuerza no siempre es la que más ruido hace. Créeme, el final de este almuerzo cambiará por completo las reglas del juego en el Robledal, y la lección que todos aprenderán ese día será inolvidable. Prepárate, porque la justicia a veces tarda, pero llega con una contundencia que estremece. El Club Campestre El Robledal no era solo un club, era un microcosmos de poder. Un santuario para los ricos y los influyentes, donde los negocios se cerraban en los campos de golf y las alianzas se forjaban entre susurros durante las cenas de gala. El aire olía a césped recién cortado, a cloro de la piscina olímpica, y a un perfume caro que parecía impregnarlo todo. Era un mundo de fachadas perfectas, de sonrisas ensayadas, y de una cordialidad superficial que ocultaba una competencia feroz. Cada detalle, desde los cubiertos de plata, hasta el uniforme impecable del personal, estaba diseñado para proyectar una imagen de exclusividad inalcanzable. En este escenario, la autenticidad era una excentricidad peligrosa, y la humildad, un pecado capital. Era el terreno de juego perfecto para depredadores sociales como Victoria. Sofía, en cambio, era un oasis de calma en medio de ese desierto de apariencias. Arquitecta paisajista de profesión, encontraba más satisfacción diseñando jardines para refugios y hospitales, que compitiendo por proyectos millonarios. Su fe no era un espectáculo, era su ancla. La había heredado de sus abuelos, quienes le enseñaron que la integridad se demuestra en las acciones silenciosas, no en los discursos grandilocuentes. Su forma de vestir era modesta, su hablar era suave y tenía la costumbre, considerada extraña por los demás socios, de tomarse un segundo de silencio para agradecer antes de cada comida.
En el Robledal, donde se valoraban las marcas de lujo y la autopromoción, su sencillez era confundida con simpleza, y su fe, con una ingenuidad que la convertía en el blanco perfecto. La primera humillación pública fue orquestada por Victoria con la precisión de un director de orquesta. Ocurrió durante el almuerzo anual de socios, el evento más importante del calendario social del club. Mientras Sofía comía sola en su mesa, disfrutando tranquilamente de la vista, Victoria se acercó, flanqueada por dos miembros de su comité directivo que la seguían como sombras leales. Se detuvo frente a la mesa de Sofía, y el murmullo de las conversaciones cercanas se apagó de inmediato. Todos los ojos se volvieron hacia ellas. Con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, Victoria se inclinó ligeramente, y con un tono de voz falsamente confidencial pero lo suficientemente alto para que todos la oyeran, comenzó su ataque. El silencio que se creó fue denso, expectante, cargado de una malicia colectiva. «Sofía querida», empezó Victoria, su voz destilando un desdén apenas disimulado. «Hemos estado observando tu particular estilo de vida. Y aunque apreciamos la diversidad, hay ciertos estándares que debemos mantener». Hizo una pausa dramática, saboreando el momento. «Verás, el Robledal es un club para líderes, para gente ambiciosa. Tus costumbres, tu forma de presentarte, no encajan con la imagen de prestigio que queremos proyectar». Fue entonces cuando lanzó el golpe más directo, una frase que resonó en la terraza como una bofetada. «Esto es un club de campo, Sofía, no un convento. Tus oraciones no pagan las cuotas de mantenimiento». Las risas ahogadas de su séquito fueron la cruel banda sonora de la humillación de Sofía. Frente a un ataque tan brutal, muchos se habrían derrumbado, habrían respondido con ira o se habrían marchado entre lágrimas. Pero Sofía no hizo nada de eso. Levantó la vista de su plato y miró directamente a los ojos de Victoria. No había miedo en su mirada, ni rabia, ni siquiera tristeza. Había una calma insondable, una serenidad que desarmó por completo a su agresora. No dijo una sola palabra. Simplemente sostuvo la mirada, dejando que el silencio respondiera por ella. Esa compostura inesperada fue como un espejo que reflejó la fealdad del ataque de Victoria. La presidenta, que esperaba una reacción de víctima, se encontró con una fortaleza silenciosa que no supo cómo interpretar, y su sonrisa triunfante vaciló por un instante, confundida por esa paz inquebrantable. Sintiéndose desafiada por esa calma, Victoria decidió redoblar la apuesta, para dejar claro quién tenía el poder. Se irguió y, con su voz ahora más firme y autoritaria, declaró para que toda la terraza la escuchara. «Por eso, te informo que tu membresía está oficialmente en revisión, Sofía. El comité directivo votará muy pronto sobre tu permanencia». Con esa frase la humillación personal se convirtió en una amenaza institucional, en una declaración de guerra pública. Victoria y su séquito se alejaron, dejándola sola, aislada en su mesa, convertida en el centro de todos los susurros y miradas de juicio. Sofía bajó la vista, cerró los ojos por un instante y tomó una respiración profunda, no como un signo de derrota, sino como si estuviera reuniendo fuerzas de una fuente invisible, preparándose para la batalla que sabía que estaba por llegar. El eco de las palabras de Victoria se apagó, pero dejó una estela de silencio denso y expectante. Los murmullos se extendieron por la terraza como una plaga, cuchicheos envenenados que diseccionaban a Sofía desde la distancia. Ella, sin embargo, permaneció en su silla, con la espalda recta y la mirada perdida en el verde infinito del campo de golf. No se movió. No dio a nadie la satisfacción de verla huir. El tintineo de los cubiertos contra los platos parecía ahora un ruido ensordecedor. Cada gesto de los demás socios se sentía amplificado, cargado de un juicio implacable. En una mesa cercana, don Julián, uno de los socios más antiguos y miembro del consejo asesor, frunció el ceño. Conocía las reglas del club, pero también conocía la decencia, y lo que acababa de presenciar le revolvió el estómago. Victoria había cruzado una línea, y él lo sabía. En los días siguientes, la hostilidad dejó de ser un simple murmullo para convertirse en una campaña de desgaste orquestada. Victoria se aseguró de que la vida de Sofía en el club fuera un pequeño infierno de inconvenientes. Cuando Sofía intentó reservar una de las pistas de pádel, le informaron de que estaban todas completas por mantenimiento durante las próximas 3 semanas, aunque las veía perfectamente operativas desde la cafetería.
Quiso inscribirse en el torneo benéfico de golf, un evento al que nunca faltaba, y su nombre fue extraviado misteriosamente de la lista de participantes. Eran actos mezquinos, casi infantiles, pero su propósito era claro: hacerla sentir como una extraña, una intrusa, aislarla hasta que se rindiera y se marchara por su propio pie. Cada puerta cerrada era un recordatorio de que su presencia ya no era bienvenida. Sin embargo, en medio de ese desierto de hostilidad, Sofía encontró un pequeño oasis de humanidad. Venía de quien menos lo esperaba, de Marcos, un joven camarero que siempre le había parecido amable y profesional. Él había observado la humillación del almuerzo y, a diferencia de los socios, sentía una profunda empatía por ella. Cuando Sofía se sentaba sola en la cafetería, él se aseguraba de que su café estuviera perfecto, le traía el periódico sin que lo pidiera, y, lo más importante, la miraba a los ojos con una sonrisa genuina, un gesto que valía más que 1000 palabras de apoyo. Era un acto de rebeldía silenciosa, una pequeña muestra de decencia en un entorno que parecía haberla olvidado por completo. Para Sofía, esos gestos eran un bálsamo, un recordatorio de que la bondad aún existía. Victoria, cuya vigilancia era tan aguda como su crueldad, no tardó en darse cuenta de esta pequeña alianza. Su poder se basaba en el miedo y el control absoluto, y no podía permitir ni la más mínima fisura en su autoridad. Una tarde, mientras Marcos le servía un vaso de agua a Sofía, Victoria se acercó a su mesa con paso decidido. No se dirigió a Sofía sino directamente al joven. «Marcos», dijo con una voz gélida que cortó el aire, «no tienes otras mesas que atender. Aquí valoramos la eficiencia, no la socialización con socios cuya permanencia está en duda». Lo dijo en voz alta, para que todos lo oyeran, humillando al camarero, y enviando un mensaje claro a todo el personal. Cualquier acto de amabilidad hacia Sofía tendría consecuencias. Sofía sintió una punzada de dolor, no por ella, sino por el joven que había sido castigado por su simple bondad. Esperó a que Victoria se alejara, satisfecha de su demostración de poder, y luego se levantó. En lugar de confrontar a la presidenta, buscó a Marcos en la zona de servicio. Lo encontró con la cabeza gacha, avergonzado y asustado. Sofía le puso una mano en el hombro con suavidad. «Marcos, lo siento muchísimo», le dijo con una voz llena de sincera aflicción. «No deberías haber pasado por esto por mi culpa. Te agradezco enormemente tu amabilidad, significa mucho para mí». Le entregó una generosa propina, no como un pago, sino como un gesto de gratitud y solidaridad. El joven levantó la vista, con los ojos húmedos, y asintió, conmovido por su entereza. Mientras tanto, la maquinaria para expulsar a Sofía seguía en marcha. Victoria convocó una reunión extraordinaria del comité directivo para formalizar la votación. Durante una sesión preparatoria, don Julián, el socio veterano, carraspeó y se atrevió a plantear una duda. Victoria, comenzó con cautela, he estado revisando los estatutos fundacionales. Hay una sección un poco anticuada sobre los privilegios de los miembros fundadores y sus familias. Quizás deberíamos echarle un vistazo por si acaso. Victoria lo fulminó con la mirada, interrumpiéndolo con un gesto displicente de la mano. Por favor, Julián, este no es el club de 1958. Somos una empresa moderna. No vamos a dejar que unas normas polvorientas dicten cómo protegemos nuestra imagen de marca hoy en día. El tema está zanjado. La reacción del resto del comité fue la esperada. Ricardo, un empresario hecho a sí mismo que idolatraba el estilo implacable de Victoria, fue el primero en respaldarla. Julián, con todo el respeto, Victoria tiene razón. No podemos quedarnos anclados en el pasado. Su visión es lo que ha hecho que este club sea el más prestigioso del país. Si tenemos que eliminar una manzana podrida para mantener el cesto sano, que así sea. Los demás asintieron enérgicamente, como un coro de marionetas bien ensayadas. Cualquier atisbo de disidencia fue aplastado al instante. La suerte de Sofía parecía sellada, condenada por un tribunal que ya había dictado sentencia mucho antes de escuchar los hechos. Don Julián se reclinó en su asiento, derrotado, lamentando no haber insistido más. Lejos del ruido y la intriga del club, Sofía buscaba refugio en el silencio.
No en la oración desesperada de quien pide un milagro, sino en la calma de quien busca claridad. La encontramos en el jardín botánico de la ciudad, un lugar que ella misma había ayudado a diseñar años atrás como voluntaria. Se sentó en un banco de piedra rodeada de rosales y lavanda y cerró los ojos. Pensó en sus abuelos, Arturo e Isabel. Recordó sus manos fuertes, su risa honesta y la lección más importante que le enseñaron. Que la verdadera nobleza no reside en los apellidos ni en las posesiones, sino en la integridad con la que uno vive su vida y defiende sus principios. No estaba pidiendo ganar una batalla, estaba pidiendo la fuerza para honrar su legado, sin importar el resultado. La víspera de la reunión final, un mensajero del club le entregó a Sofía un sobre con el logotipo de El Robledal. Dentro, una carta impresa en papel grueso y elegante, le notificaba formalmente la hora y el lugar de la junta directiva donde se votaría la revocación de su membresía. La nota, firmada personalmente por Victoria, tenía un tono frío, burocrático, pero entre líneas se leía el triunfo arrogante de la presidenta. Era el último acto de intimidación, un recordatorio formal de su inminente derrota. Pero al leer aquellas palabras, algo en Sofía cambió. No sintió miedo ni resignación. Sintió una calma profunda, una certeza absoluta. Dobló la carta con cuidado, la guardó y supo exactamente lo que tenía que hacer. La fe no la había abandonado, la había estado preparando para este preciso momento. El día de la reunión llegó con una pesadez inusual en el aire, como si el cielo plomizo de la mañana fuera un presagio de la tormenta que se avecinaba en el interior. La sala de juntas de El Robledal era un santuario de poder masculino y antiguo, dominado por una inmensa mesa de caoba pulida que reflejaba los rostros severos de los miembros del comité. El olor a cuero y a cera para muebles se mezclaba con la tensión palpable. Cuando Sofía entró, vestida con una sencillez elegante, su serenidad fue como una nota discordante en una sinfonía de hostilidad. Se sentó en la silla que le indicaron, un asiento aislado frente a todos ellos, y esperó. No parecía una acusada a punto de ser condenada, sino una observadora paciente, lista para presenciar el desarrollo de los acontecimientos. Justo cuando Victoria Alarcón se disponía a abrir la sesión con su habitual tono autoritario, don Julián se aclaró la garganta, y esta vez su voz sonó más firme, menos vacilante. Victoria, antes de empezar este procedimiento, insisto en que estamos cometiendo un grave error, dijo, mirando a sus colegas. He revisado de nuevo los estatutos fundacionales. El artículo 7, sección B, habla de los derechos inalienables de los fundadores y su línea directa. Expulsar a un socio sin una falta grave y demostrada va en contra de todo lo que este club representaba en sus inicios. Esto no es un juicio, es una purga basada en prejuicios personales. Por un instante, una pequeña llama de esperanza se encendió en la sala. El empresario Ricardo frunció el ceño, visiblemente incómodo. Pero Victoria era una experta en apagar esas llamas. Dejó que un silencio gélido se apoderara de la sala antes de sonreír con condescendencia. Julián, siempre tan nostálgico, replicó, su voz afilada como un bisturí. Aprecio tu lealtad a la historia, pero no dirigimos un museo, sino una marca de lujo. Esos estatutos son reliquias. Nuestra responsabilidad es con el presente, con los socios que pagan cifras astronómicas por exclusividad, no con fantasmas del pasado. Se giró hacia el resto del comité. No podemos permitir que el sentimentalismo nos impida tomar decisiones valientes para proteger nuestro prestigio. Su argumento, aunque falaz, fue efectivo. Los rostros volvieron a endurecerse, y la breve victoria de la razón se desvaneció, neutralizada por la fría lógica del poder y el dinero. Don Julián suspiró, derrotado. Sofía observó la escena sin que su expresión cambiara. En su mente, no estaba en esa sala de juntas, sino en el porche de la vieja casa de sus abuelos, muchos años atrás. Recordaba a su abuelo Arturo, un hombre de manos grandes y sonrisa fácil, diciéndole, Sofía, nunca te fíes de los que más gritan. El roble más fuerte, no es el que más se mece con el viento, sino el que tiene las raíces más profundas. La verdad no necesita alzar la voz, solo necesita esperar su momento. Esa memoria no era un escape, era un ancla. Le recordaba que su fuerza no dependía de la aprobación de aquel comité, sino de unas raíces que ellos, en su arrogancia, eran incapaces de ver.
La calma que proyectaba no era pasividad, era la paciencia de quien sabe que la tormenta pasará. Victoria, satisfecha tras haber aplastado la disidencia, golpeó suavemente la mesa con su bolígrafo de oro. Bien, procedamos. Estamos aquí para votar la revocación de la membresía de la señora Sofía Valcárcel, comenzó, leyendo de un documento con una voz monótona y oficial. Los cargos se basan en un patrón de comportamiento que no se alinea con los estándares de excelencia y la imagen de ambición que el Roble Dahl promueve. Se le acusa de una conducta que, aunque no explícitamente ilegal, ha sido considerada por este comité como perjudicial para el prestigio y la cohesión social de nuestra institución. Cada palabra era una daga envuelta en jerga corporativa, un intento de legitimar un acto de pura discriminación. El silencio en la sala era denso, asfixiante. Y si tú también has sentido alguna vez la impotencia de ser juzgado injustamente, de que te pongan una etiqueta que no te define, deja un comentario aquí abajo. Tu historia puede dar fuerza a otras personas que quizá estén atravesando una situación parecida en este mismo momento. A veces, saber que no estamos solos en nuestras batallas es el primer paso para encontrar el coraje de seguir adelante y defender quiénes somos. La experiencia de Sofía nos recuerda que la integridad es un escudo silencioso pero poderoso, y compartir nuestras vivencias nos hace a todos un poco más fuertes, creando una comunidad de apoyo que trasciende cualquier injusticia. Sofía escuchó la letanía de acusaciones sin parpadear. Mantuvo sus manos tranquilamente entrelazadas sobre la mesa, su postura erguida pero relajada. No había rastro de miedo ni de ira en su rostro, solo una atención plena, como si estuviera memorizando cada palabra, cada gesto, cada mirada de desdén. Dejó que Victoria terminara su discurso, permitiendo que la injusticia se manifestara en toda su crudeza, sin interrupciones. Su silencio era un vacío que absorbía toda la negatividad de la sala, devolviéndola a quienes la emitían. Los miembros del comité empezaron a sentirse incómodos bajo esa calma inescrutable. Esperaban lágrimas, súplicas o una defensa airada, pero se encontraron con un espejo que les reflejaba su propia mezquindad. Sintiéndose dueña absoluta de la situación, Victoria concluyó con un aire de falsa magnanimidad. ¿Tiene algo que decir en su defensa, señora Valcárcel? Le concedemos la oportunidad de dirigirse al comité antes de que procedamos a la votación final. Era una pregunta retórica, una última formalidad antes de ejecutar la sentencia. La sonrisa en sus labios era casi imperceptible, pero estaba ahí, cargada de triunfo. Todos los ojos se clavaron en Sofía. Don Julián la miró con una mezcla de compasión y una última chispa de esperanza. El aire se podía cortar con un cuchillo. El momento de la humillación final había llegado, y Victoria se relamió, anticipando la victoria. Pero Sofía no se defendió. No suplicó. No atacó. En lugar de eso, giró ligeramente la cabeza para mirar a don Julián directamente a los ojos. Le agradezco su integridad, don Julián. En momentos como este, un gesto de decencia vale más que todo el oro del mundo, dijo con una voz clara y serena que resonó en la sala. Luego, volvió su mirada hacia Victoria, y por primera vez, una luz de autoridad brilló en sus ojos. Ya no era la víctima. Señora Alarcón, continuó, su tono tan calmado como firme. Antes de que su comité proceda a votar, creo que hay un asunto de protocolo fundacional que han pasado por alto. Un pequeño detalle sobre la propiedad original de este terreno y los estatutos que lo gobiernan. Victoria dejó escapar una risa corta y despectiva, un sonido feo que rompió la solemnidad de la sala. ¿Protocolo fundacional? Por favor, Sofía, esa es su defensa. Un intento desesperado de apelar a una historia que evidentemente no comprende, dijo, girándose hacia el comité con una sonrisa de superioridad. No estamos aquí para recibir lecciones de historia de alguien cuya principal contribución al club ha sido bajar el nivel. Su tiempo para hablar ha terminado. Su intento de desviar la atención es patético y francamente, bastante insultante para la inteligencia de este comité. La humillación era ahora directa, brutal, diseñada para aniquilar cualquier resquicio de dignidad que le pudiera quedar a Sofía. Era el golpe de gracia de una depredadora que saboreaba su victoria. El empresario Ricardo soltó una carcajada ruidosa, un eco servil de la burla de Victoria. Los demás miembros del comité intercambiaron miradas de suficiencia, algunos negando con la cabeza como si estuvieran presenciando el delirio de una pobre mujer. La atmósfera, ya tensa, se cargó de una crueldad palpable.
Se sentían invulnerables, un tribunal de élite a punto de purgar a un elemento indeseable. Y la débil defensa de Sofía solo reafirmaba su convicción de que estaban haciendo lo correcto. Para ellos, ella no era más que un obstáculo para la imagen perfecta que Victoria les había prometido, y su eliminación era un paso necesario. La compasión era una moneda sin valor en aquella sala donde solo cotizaban el poder y el estatus. «Basta de este teatro», sentenció Victoria, su voz volviéndose fría y ejecutiva. Golpeó la mesa con su pluma de oro, un gesto que reclamaba el orden y la finalidad. «Miembros del comité, procedamos con el único punto del día, manos a la obra. Se somete a votación la moción para revocar, con efecto inmediato, la membresía de la señora Sofía Valcárcel, basándonos en la protección de la integridad y el prestigio del Robledal». Hizo una pausa, mirando a cada uno de los miembros a los ojos, un recordatorio silencioso de lealtades y consecuencias. ¿Quiénes están a favor? La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada con el peso de una sentencia ya dictada mucho antes de que se reunieran. La mano de Ricardo se disparó hacia arriba casi antes de que Victoria terminara de hablar, un gesto ansioso por demostrar su lealtad incondicional. Le siguió la de otro socio, un banquero de rostro impasible, y luego otra y otra más, como un bosque de extremidades que crecía para ahogar a Sofía. Ella observaba el proceso sin que un solo músculo de su rostro se moviera, su calma una isla de quietud en medio de aquella marea de condena. Veía las manos alzadas no como un ataque personal, sino como la manifestación visible de una ceguera colectiva, una arrogancia que les impedía ver más allá de las apariencias. Su serenidad no era resignación, era la certeza de quien espera el momento justo para que la verdad salga a la luz. Cuando todas las miradas se volvieron hacia don Julián, el anciano consejero suspiró profundamente. Miró a Sofía con una expresión de profundo pesar, y luego clavó sus ojos en Victoria, su mirada cargada de una decepción infinita. «Me niego a ser cómplice de esta injusticia», dijo con una voz que, aunque baja, resonó con la fuerza de la convicción. «Mi voto es no. Y que conste en acta mi más enérgica protesta por este procedimiento vergonzoso que mancha el nombre de este club. Fue un acto de valentía solitaria, un faro de decencia en un océano de cobardía». Victoria simplemente lo ignoró con un gesto displicente, como si el zumbido de un insecto molesto no mereciera su atención. La rebelión había sido aplastada. «La moción es aprobada por una mayoría aplastante», anunció Victoria, su voz teñida de un triunfo mal disimulado. Se reclinó en su silla, saboreando el poder. «Sofía, oficialmente, a partir de este preciso instante, ya no es usted socia de El Robledal. Le ruego que entregue su tarjeta de acceso al salir y abandone las instalaciones de inmediato. El personal de seguridad la acompañará a la puerta si es necesario». Cada palabra fue un martillazo, un clavo más en el ataúd de la humillación que había construido para ella. La victoria era total, absoluta. Miró a Sofía, esperando verla finalmente rota, esperando las lágrimas, la súplica, la rendición. Pero no encontró nada de eso. Sofía no se movió. No buscó su bolso, no hizo ningún gesto para levantarse. Simplemente permaneció sentada, devolviéndole la mirada a Victoria. El silencio se alargó, volviéndose cada vez más denso, más incómodo para todos menos para ella. La sonrisa de Victoria se desvaneció, reemplazada por una mueca de impaciencia. Los miembros del comité empezaron a removerse en sus asientos, confundidos por aquella pasividad que desafiaba toda lógica. El silencio de Sofía ya no era el de una víctima, era un vacío expectante, el preludio de algo que ninguno de ellos podía anticipar. Era la calma que precede a la verdadera tormenta, y la tensión en la sala se volvió casi insoportable. Entonces, con una lentitud deliberada que atrajo todas las miradas, Sofía empujó su silla hacia atrás. El sonido de la madera arañando el suelo pulido fue un estruendo en el silencio sepulcral. Se puso de pie, no con la prisa de quien ha sido expulsado, sino con la gracia contenida de quien está a punto de tomar el control. El comité la observó, paralizado, esperando que se dirigiera a la puerta. Pero Sofía hizo lo impensable. Les dio la espalda y comenzó a caminar, con paso firme y sereno, no hacia la salida, sino hacia el fondo de la sala,
hacia la gran pared de honor donde colgaban los retratos y las placas conmemorativas que contaban la historia del club. Se detuvo frente a una gran placa de bronce, la más antigua y prominente de todas, oscurecida por el paso del tiempo. Los miembros del comité tuvieron que girarse en sus asientos para seguirla con la mirada, sus rostros una mezcla de confusión y creciente inquietud. Sofía pasó suavemente los dedos por las letras grabadas, un gesto íntimo, casi reverencial. Y entonces, su voz llenó la sala. Ya no era la voz suave de la mujer humillada, sino una voz clara, firme y resonante, imbuida de una autoridad que ninguno de ellos le había conocido. Club Campestre El Robledal, leyó en voz alta, fundado en 1958, por don Arturo y doña Isabel Valcárcel. Hizo una pausa y se giró para enfrentar al comité atónito. Yo soy Sofía Valcárcel, su nieta. El silencio que siguió a sus palabras fue absoluto, una onda de choque invisible que dejó a todos sin aliento. El color abandonó el rostro de Victoria Alarcón al instante, dejando tras de sí una máscara de cera pálida y horrorizada. Su boca, perfectamente maquillada, se abrió ligeramente en un gesto de incredulidad total. El empresario Ricardo se hundió en su asiento, su arrogancia evaporada, su rostro transformado en una mueca de pánico y estupor. Al otro lado de la mesa don Julián, que había permanecido con la cabeza gacha, la levantó lentamente. Una comprensión lenta y maravillosa iluminó sus facciones, seguida de una sonrisa de pura y absoluta vindicación. El mundo se había puesto del revés en un solo instante. La humillación, como un boomerang lanzado con malicia, había regresado para golpear con una fuerza devastadora a quienes la habían perpetrado. La vergüenza era ahora una capa espesa y sofocante que envolvía a cada miembro del comité que había levantado la mano. Ninguno se atrevía a mirar a Sofía, pero todos sentían el peso de su presencia, ahora monumental. Ella no necesitaba decir nada más. Su linaje, revelado en el momento justo, había desmantelado la autoridad de Victoria, exponiendo su ambición como una ignorancia ciega, y su poder como una farsa. No había ganado con un grito ni con un argumento, había ganado con la verdad silenciosa de su identidad. La verdadera reina, la heredera legítima, acababa de reclamar su castillo. El impacto de la revelación fue tan devastador como el silencio que la siguió. Victoria Alarcón, que momentos antes era la encarnación del poder absoluto, se quedó petrificada, su rostro una máscara de cera de la que había huido todo color. Su boca, perfectamente delineada, permanecía entreabierta en un gesto mudo de horror e incredulidad. A su lado, Ricardo, su más leal seguidor, se encogió en su asiento como si una fuerza invisible lo aplastara, su arrogancia disuelta en un pánico palpable. Los demás miembros del comité, que habían levantado la mano con tanta suficiencia, ahora desviaban la mirada hacia la mesa, hacia sus papeles, hacia cualquier lugar que no fuera el rostro sereno de Sofía, o la vergüenza insoportable de sus colegas. La humillación, como un veneno, había encontrado finalmente a sus verdaderos dueños, paralizándolos en sus lujosos sillones de cuero. Sofía no se deleitó en su victoria. No había ni una pizca de triunfo en su mirada, solo la misma calma insondable que había mantenido durante toda la prueba. Con una lentitud majestuosa, se dio la vuelta y caminó de regreso a su asiento, moviéndose no como alguien que ha sido reivindicado, sino como alguien que simplemente ha puesto las cosas en su lugar. Volvió a sentarse y dirigió su atención a don Julián. Gracias de nuevo por su valentía, don Julián. La integridad es el verdadero patrimonio de este club, dijo, su voz resonando con una nueva autoridad. Luego, posó su mirada sobre el resto de la mesa. El comité ha votado, afirmó sin rastro de ironía. Pero creo que ahora, la discusión verdaderamente importante debe comenzar, la de restaurar el propósito y el alma con los que mis abuelos fundaron este lugar. Fue don Julián quien rompió el hechizo de estupor que atenazaba a la sala. Con una sonrisa que era a la vez de alivio y de justicia poética, sacó una copia encuadernada de los estatutos fundacionales que había traído consigo. Como bien ha recordado la señorita Valcárcel, comenzó, su voz ahora firme y clara. Los estatutos son la ley de este club. Y el artículo 7, sección B, es inequívoco. Los descendientes directos de la familia fundadora, no solo tienen una membresía vitalicia e irrevocable,
sino que también ostentan un puesto permanente en la junta directiva con poder de veto sobre cualquier decisión que afecte a los principios fundacionales. Cada palabra caía como un martillazo sobre la mesa, sellando el destino de Victoria, y exponiendo su purga no solo como un acto inmoral, sino como una farsa ilegal. Victoria Alarcón intentó articular una palabra, una defensa, una disculpa, pero de su garganta solo salió un sonido ahogado, un estertor de su poder moribundo. Sus manos, temblorosas, buscaron a tientas su bolso y su pluma de oro, los símbolos de un estatus que ya no le pertenecía. Sin atreverse a cruzar una última mirada con nadie, se levantó bruscamente, casi tropezando, y salió de la sala de juntas a toda prisa. No fue la salida digna de una presidenta, sino la huida avergonzada de una usurpadora descubierta. La puerta se cerró tras ella con un clic suave, un epitafio silencioso para un reinado de arrogancia que se había derrumbado por el peso de una verdad que, en su ceguera, nunca pudo ver. El Robledal por fin podía volver a respirar. En el vacío de poder que dejó Victoria, la voz de Sofía se alzó, no para castigar, sino para construir. Este club fue concebido como un espacio de excelencia, pero mis abuelos creían que no hay excelencia sin integridad, dijo al comité atónito. Por tanto, mi primera moción como miembro de pleno derecho de esta junta es la creación inmediata de dos iniciativas. Primero, un comité de ética que garantice que nadie vuelva a ser juzgado por sus creencias o su origen. Y segundo, la activación del Fondo Valcárcel, un programa de becas para jóvenes talentos sin recursos que mi familia dejó establecido. No había venganza en sus palabras, solo la firme determinación de devolverle al club el alma que le habían intentado arrebatar, honrando un legado de generosidad, no de exclusión. Semanas después, la escena en la terraza de El Robledal era radicalmente distinta. El sol brillaba igual, pero el aire se sentía más ligero, más limpio. Sofía estaba sentada en la misma mesa, pero ya no estaba sola. Varios socios se acercaban a saludarla con un respeto genuino. Marcos, el camarero que la defendió, ahora era el jefe de sala, un ascenso propuesto por la propia Sofía. Él se acercó a ella con una sonrisa de gratitud que lo decía todo. A lo lejos, en el campo de prácticas, un joven con una beca del Fondo Valcárcel ensayaba su swing con una concentración feroz. Sofía lo observó y sonrió. Su fe no solo la había salvado a ella, había devuelto la esperanza y la decencia a toda una comunidad, demostrando que la verdadera nobleza reside en el espíritu. La historia de Sofía nos enseña que la verdadera fortaleza a menudo reside en el silencio, y que la fe es la raíz invisible que nos sostiene cuando el mundo intenta derribarnos. Si este relato de integridad y resiliencia ha tocado tu corazón, compártelo con alguien que necesite recordar el poder que se esconde en su propia historia, y suscríbete para no perderte más testimonios que nos demuestran que, a veces, los que parecen más pequeños a los ojos del mundo son los guardianes de los legados más grandes.